Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Es un gusto estar juntos en este día. Hace unos días platiqué con mi querido hermano Adán y me comentó que tuvieron problemas de sonido o tuvimos problemas de sonido. La verdad es que, miren, no se preocupen ni se sientan que son los únicos. Incluso iglesias de las más grandes, muy grandes y con la mejor tecnología también tienen fallas, ¿eh? Eh, Así es que tenemos que hacer ajustes, tenemos que revisar, ver qué es lo que podemos mejorar, pero tampoco se trata de decir, no, ya no, esto ya no, o esto ya tampoco, porque si lo hacemos es que nos vamos a quedar atorados. Lo que tenemos que hacer es superar esas cosas que ya, esos problemas que ya enfrentamos y hay que superarlos. Así es con cada cosa en la vida. Este tiempo nos ha enseñado eso, ¿verdad? El día de ayer, también por otro lado, estuve en el culto de celebración de vida a través de Zoom hasta Cancún. Mi esposa está allá, les manda saludos. Eh, Creo que fue un tiempo hermoso, muy restaurador, el que realizó la iglesia de mis suegros allá y pues le doy gracias a Dios por eso. Dios está sanando corazones. Dice la escritura en 2 de Corintios, en el capítulo 1, que podamos consolar a otros con ese mismo consuelo con que Dios nos da. Y creo que está pasando. Mi esposa y mi suegro, pues sí, están también eh, usando de ese consuelo que Dios ha dado a sus vidas, pues para consolar a amigos muy cercanos, amigas de mi suegra. Ella tenía un grupo pequeño, un grupo de estudio bíblico en su casa y otro de oración. Y, y bueno, muy querida en la iglesia, en una iglesia muy, muy grande, tengo que decirlo, como de 800 personas. Y como ellos estuvieron desde el principio de que la iglesia se formó, pues son muy queridos ellos como miembros de la iglesia y bueno, le damos gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno en eso. Bueno, ya, voy a dejar de hablar de cuestiones técnicas y de otras situaciones. ¿Qué les parece si nos centramos en el tema de hoy? El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Vencedor, hacedor de vencedores. Estamos con la serie La paz del pesebre. Y pensando en esa paz del pesebre, que no es otra cosa sino que Dios envió a su Hijo a esta tierra y lo envió a morir por nosotros, porque nos ha amado de tal forma, de tal manera, de una manera incomparable. Y entonces, en ese proceder de Dios, pues vemos que ese verbo se hizo carne. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero déjeme le digo algo, y quiero que piensen esto. Cuando usted y yo consideramos a Jesús, a José y a María en aquel tiempo, o cuando la gente lo piensa acerca de lo que ellos vivieron y lo que ellos experimentaron como familia, pues muchos dirán, no, pues ellos tuvieron papitas. Bueno, así se dice coloquialmente, ¿no? Ellos se la pasaron de lo lindo y ¿sabes cuáles problemas? Ellos no enfrentaron nada de problemas porque todo les llegaba al cielo. No, no fue así. Bueno, sí, sí y no. Sí, en el sentido de que siempre estuvo la provisión de Dios, el cuidado de Dios, como también está con nosotros, ¿eh? Definitivamente es así. Pero no en el sentido de que ellos no se la vieron eh, como estar en un hotel de 5 estrellas en Cancún o en la Riviera Maya, ¿verdad? O en Disneyland. No, 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 no fue así. Ellos enfrentaron situaciones difíciles y me atrevo a decir que hasta más difíciles que las que usted y yo enfrentamos como familia. Pero en todo estuvo siempre la mano de Dios, el cuidado del Padre Celestial que siempre está al pendiente, ¿verdad? De todas nuestras situaciones. Así como lo estuvo con José, con María y con nuestro Señor Jesús, también está con nosotros. También está con nosotros. Y nuestro Señor Jesús vino a vencer todas las situaciones que se presentaran, especialmente a vencer la muerte, vencer el pecado, vencer
a las huestes de Satanás. Y Él vino también para convertirnos a usted y a mí en vencedores. ¿Qué les parece si hoy meditamos juntos en la palabra de Dios? Vamos a ir al libro de Lucas, aunque también, ya sabe, vamos a ver varias porciones de los evangelios. Y quiero que esté muy listo hoy, muy listo, muy lista hoy con su Biblia, por favor, para buscar rápidamente los pasajes. Porque vamos a ver tres formas en que Él vence, nuestro Señor Jesús, vence junto con su familia diversos factores en su tiempo y cómo desea que nosotros seamos también vencedores. ¿Te parece? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das hoy de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que tú haces, y gracias por tu palabra para nuestras vidas en el día de hoy. Así es que nos ponemos en tus manos para que tú toques nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué le parece si vamos a Lucas capítulo 2 del 1 al 7? Sí, es una porción bíblica muy conocida que usted se la sabe. Es más, hemos ya leído varias veces. Pero vamos a ver cierto matiz de este pasaje en el que a veces nos olvidamos. Mire, número uno, nuestro Señor Jesús vence la terrible adversidad. Y usted también, usted y yo, podemos vencer la terrible adversidad, tal como Él lo hizo. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, de la siguiente forma. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, dice la Escritura, en que todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y luego, quiero que vea este pasaje, ¿eh? Dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Eso significaba que de estar en Nazaret, de la región de Galilea, había que viajar mucho a otros lugares, cada uno a su lugar de origen. ¿Por qué estaban allá todas aquellas familias en esa región? Bueno, para empezar era parte de la tierra prometida, aunque fue una tierra en la parte norte del país, en la que ustedes saben bien, los asirios invadieron y destruyeron a todo el pueblo. Y bueno, estamos hablando de una repoblación, especialmente de gente de Judea, que se fue hacia esos lugares, ¿sí? Del Reino del Sur, se fueron a repoblar todos esos lugares y de algún modo a recolonizar todas esas tierras, ¿verdad? En las que hubo en su momento, pues, una destrucción casi total, porque mataron los asirios a muchos y luego también hicieron una especie de combinación en la cual trajeron a gente de todos los lugares y la colocaron ahí. Por eso es que, pues, a los samaritanos que estaban más al sur, se les menospreciaba tanto, ¿verdad? Porque era una mezcla de muchas razas. Eran los poquitos hebreos que habían quedado ahí, o israelitas que habían quedado ahí, pues eran considerados impuros, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y pues gente de Judea se va a repoblar todo aquello. Entonces estamos hablando de que en la región de Galilea muchos tuvieron que viajar a su tierra natal, que en este caso, pues José tenía que viajar a Belén, de donde él era, ¿verdad? Y bueno, dice el versículo 4, y José subió de Galilea, y cuando dice subió, en el mapa para nosotros es bajó, ¿verdad? Pero subió porque había que subir montañas, había que subir montañas, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? De aquí se ve que era de la descendencia de David. Ahora, ir a las montañas no era cosa fácil. Desde ahí ya están enfrentando adversidad. ¿Y por qué adversidad?
porque para empezar su esposa estaba embarazada, ¿sí? Estaba esperando a nuestro Señor Jesús. Y piensen ustedes, amadas hermanas, aquellas que ya han sido mamás, lo recordarán que no era fácil andar con la panzota para todos lados, ¿verdad? Era complicado, además de que de la incomodidad eh, de viajar, por el simple hecho de viajar, pues ellos tenían que viajar en lo que podían, caminando y con un burro muy posiblemente, ¿verdad? Uh, Hay algunos que dicen que a lo mejor este, por ahí reciben alguna otra ayuda. ¿Qué ayuda podían recibir ellos? Eran gente pobre. Imagínense viajar usted, amada hermana, en un burrito por cuántos kilómetros quiere, 300 kilómetros, 400 kilómetros, como de Las Cruces a Albuquerque. ¿Cuántas millas son? ¿200 millas? Bueno, lo que sea. Ya han sido 50 millas embarazada. El burro no era fácil. No era fácil, ¿verdad? Y usted como varón, imagínese los papás, llevar a su esposa en esas condiciones, ¿sí? Y llevar las provisiones y tal vez caminando, acompañándola a ella, a un ladito. Y no creo que José fuera de los que dijera, tú te pones a caminar y yo me subo para que tú... No, no creo que él haya sido de ese tipo de personas, definitivamente. Lo cierto es que ellos enfrentaron mucha adversidad. Y luego, no solo eso, estamos hablando de que posiblemente septiembre, que es la fecha más a la que personalmente, por los comentarios de algunos eruditos que han estudiado el contexto de ese tiempo, piensan que nació nuestro Señor Jesús en septiembre. No, es que nos vamos a poner a celebrar Navidad en septiembre porque nuestra cultura no lo celebra así. Es más, hay otros que dicen que fue en noviembre. Lo que sí es que el 25 de diciembre no fue la fecha, ¿sí? Es la menos esperada. Pero bueno, eso es lo que culturalmente tenemos nosotros acá en Occidente. Y no hay problema, Dios no se molesta por eso, Dios no se molesta porque celebremos la Navidad en diciembre o en enero o en junio, ¿eh? No se va a molestar, nada más que sí nos vamos a ver raros nosotros de hacerlo. Imagínense celebrando allá en septiembre cuando todo el mundo está celebrando, bueno, acá en México se celebra la independencia de México, imagínense como que nos veríamos nosotros raros, ¿verdad? Celebrando la Navidad. Bueno, para empezar, Dios no nos dijo que celebráramos la Navidad, pero sí nos dijo que conmemoráramos su sacrificio, su obra. Eso es lo que sí nos dijo. Así es que esto ya es algo extra, por eso Dios no se molesta. Lo cierto es que ellos viajaron mucho y enfrentaron adversidad. Y dice que, versículo 5, que viajó y llegó a Belén, a la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada, ¿verdad? Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra vez, piénselo. Si cuando bueno, los que hemos sido padres, nos toca viajar de la casa a la clínica, tantito que se mueva el carro, imagínese, tantito que se mueva el carro y ya está la mujer gritando, ¡ay, no lo muevas mucho, no lo muevas mucho! Me acuerdo de mi esposa, ¿verdad? Pues el carro se tiene que mover y si hay baches o hay vibraciones porque pasas las vías, inevitablemente hay dolor, ¿verdad? Imagínese ella que no tenía ni lugar a dónde llegar. Imagínese él, a José, con la desesperación de traer a su esposa y ya con el chamaco a punto de llegar. Digo, perdón, y lo digo con respeto a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero para que pensemos en la situación. Porque efectivamente fue una situación bien complicada. ¿Dónde? No hay lugar en el mesón. Es decir, en el hotel o el lugar, la posada donde todo el mundo llegaba. No hay lugar en la casa. ¡Ey, ábranme, por favor! ¡Denme lugar! Mi mujer está encinta, está a punto de dar a luz.
por favor, ábrame, por favor, ábrame. Imagínense la desesperación de él como hombre y ella esperando con el dolor. ¿Y qué hacemos? Ahí, en esa cueva, ahí donde están los animales, ni modo, vente mi vida, vamos para allá. Llega a ese lugar y llega y como puede le acomoda un poco de heno, de pasto. No sé si paga o no paga el hospedaje ahí, no lo dice la Biblia, pero llegan y se acomodan en el lugar y avientan las chivas para allá, avienta a ese animal, a aquella vaca, hazla para allá y nosotros nos quedamos acá. Y en eso, ¡pah!, nace el bebé. José no dice que estaban las parteras ahí, ¿eh? Yo creo que si hubieran estado lo diría la Biblia. Lo cierto es que dice que dio a luz a su hijo primogénito, esta María y José, y que lo envolvió en pañales. Tal vez ya tenían por ahí unos pequeños pedacitos de manta, de tela para ponerle sus pañalitas y ponerle una especie de cobijita. Y ya estando así, ¿qué hago, mi vida? Pues jala aquel pesebre, aquel cajón aquel cajón de madera con pasto donde comen los animales, jálalo para acá, para que lo pongas ahí. Y puso al niño en un pesebre. ¿Era fácil? ¿Fue fácil? Estaba tan papitas como decimos, como dicen los chavos ahora, como dice la gente coloquialmente. Al cabo ellos les enviaban todo el cielo, les caía todo el cielo, así como por arte de magia. No fue así. Ellos enfrentaron la adversidad porque eran gente de carácter. Y entendían que tenían al Mesías, sí, lo entendían. Pero ellos, eso no cambiaba en nada el tener que enfrentar la adversidad. Y déjeme le digo que usted y yo tal vez enfrentamos adversidad. Yo no sé qué tipo de cosas esté pasando usted o pasemos cada uno de nosotros. Enfermedad, muerte, tal vez problemas financieros, problemas de relaciones con algunos familiares. Tal vez usted sea un marido que su esposa no quiere nada con Dios y está rebelde con Dios y hay conflictos constantemente en su casa. O viceversa, como una mujer de fe, pero que por esa fe que tiene en Dios, su familia le rechaza. O su esposo ha negado el evangelio, no ha querido nada con Dios y usted lucha con eso, incluso a veces tal vez hasta le prohíbe ir a la iglesia. No vas a la iglesia, y siempre hay luchas y siempre hay pretextos para que no vaya. No sé qué tipo de adversidad usted tenga que enfrentar. Lo cierto es que usted no está solo. Y dice la escritura, creo que, si mal no recuerdo, en 1 Corintios, no, vaya ahí a 1 Corintios, ¿sí? Vaya a 1 Corintios en el capítulo 10. Hay una porción hermosa que estoy seguro que le va a ser de mucha bendición. Dice 1 Corintios 10 del 12 al 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y por tentación, el vocablo griego se traduce también como prueba. O es más, algunas versiones lo traducen de una forma un poco más específica como prueba. No os ha venido ninguna prueba que no sea humana. Dice la Biblia, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir. Es decir, que la prueba o esa tentación tiene un límite, ¿sí? Un tope, y hasta ahí va a llegar, ¿sí? Usted puede resistirlo. ¿Por qué? Dice la Escritura, sino que dará también, juntamente con la tentación, con la prueba, la salida, para que podáis
soportar. Esa palabra es importante, soportar. Y es una palabra que significa llevar un peso, aguantar un peso, ¿sí? Es decir, usted no le va a poner a levantar un caballo en la espalda porque usted ni yo lo podemos soportar, ¿sí? No, pero sí enfrentaremos la adversidad, es decir, el peso difícil de la prueba, el peso, y lo podemos soportar, pero no será con nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Por eso nos dice constantemente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando nosotros estamos en el Señor podemos soportar toda adversidad. Él lo hizo, nos enseñó cómo hacerlo. Y no solo nos enseñó, también nos equipó para hacerlo. ¿Sí? Él quiere que seamos un vencedor, vencedores de la adversidad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo con la Biblia, con Dios? Amén. ¿Qué le parece si vemos la segunda forma, la segunda situación que él venció? Nuestro Señor Jesús, junto con su familia, vence la temible oscuridad. Por un lado, vence la terrible adversidad, pero por otro lado también vence la terrible oscuridad. Y cuando hablamos de oscuridad, hablamos de las fuerzas del mal. ¿Sí? Mire, vaya usted a Mateo capítulo 2. Vayamos juntos a Mateo capítulo 2. Para que vea que esto no es solamente circunstancias difíciles que ellos pasaron. No, estamos hablando de que el enemigo, Satanás, sabía quién era él. ¿Sí? Recuerda cuando aquel hombre en Gadara, en la región de Gadara, se ve a nuestro Señor Jesús y le dice, Hijo del Altísimo, has venido a castigarnos, a atormentarnos antes de tiempo. ¿Sí? Porque lo reconoce quién era él. ¿Sí? Sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Dios. Y entonces dice aquí, vamos a Mateo 2, del 12 al 16. Si recuerda aquellos sabios de Oriente, aquellos magos, dice en griego, aquellos magos, aquellos hombres que venían desde el Oriente, posiblemente de Babilonia o de esa región, eh, que estuvieron primero allí en Jerusalén y luego fueron a Belén y otra vez, ya cuando se iban, dice la escritura, versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. ¿Sí? Ahí está la provisión de Dios. Y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué este Herodes iba a hacerlo? Mire, para empezar, y esa es una opinión muy personal, para mí que este Herodes era más que pagano, era un satánico, me atrevo a decir. ¿Por qué lo digo así? Porque este hombre era tal su sed, su hambre de poder, que incluso mató a varios de sus hijos porque sospechó de ellos que querían quitarlo de su reinado. Y entonces, ¿quién mata a sus hijos? ¿Quién mata a sus hijos? Alguien que un día hizo lo malo y después siguió haciendo lo malo y, su conciencia se cauterizó de tal forma que se convirtió en un títere de Satanás. Así es. Un títere para atormentar a su pueblo porque estaba aliado con Roma, ¿sí? Y él viviendo en la opulencia, en la riqueza. Ah, sí, eso era.
Eso es lo que estaba pasando. Y no solo eso. Esto que va a pasar, no creo que haya sido ni siquiera idea de él. ¿Sí? Porque había una maldad en su corazón. A tal grado que dice versículo 14, y él despertando, hablando de José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿sí? Él no sabía que ya Jesús había salido de ahí, que el Mesías había salido de ahí, pero sí estaba muy molesto porque los magos no habían regresado a donde se suponía que iban a regresar. Dice que se enojó mucho. Se enojó mucho. Y cuando hablamos de que se enojó mucho, no es cualquier tipo de enojo. Es un enojo que lo moviliza a la maldad profunda. A tal grado que dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. A todos los niños de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Eso significa, fíjese bien que este evento no fue algo que de la noche a la mañana, hoy llegan los magos y mañana manda a pasar esto. No, seguramente pasaron meses, hay quien dice que tal vez pasaron años. Pues bueno, está hablando aquí de que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Eso significa que sí pasó un buen periodo de tiempo, a tal grado que él dijo, aquí no se me va a ir ninguno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo fue lo que pasó entre que nació Jesús y este evento? Bueno, sí pasaron algunos meses, posiblemente años, ¿sí? 1 o 2 años. El tiempo es lo de menos. El tiempo es lo de menos. Lo importante aquí es ver, alcanzar a captar la profundidad de la maldad de Herodes. No era cualquier maldad. Él era un instrumento de Dios. No, perdón, de Satanás. De Satanás. Fue un instrumento para destruir a Jesús. Quería destruirlo. Claro que no lo logró, ¿verdad? Pero era un instrumento de Satanás. Número 1. Número 2. Fue un instrumento de destrucción. Imagina esos pequeñitos, sus risitas, sus padres teniéndolo en sus brazos y como ellos planearon cosas, tenían expectativas de esas caritas, ¿sí? Esas manitas que tocaban a sus papis, ¿sí? Esas mamás amamantando a los bebés, sentir su piel tan tersa y de repente ser quitados de sus manos para ser asesinados, cortados o enterrado una daga, un cuchillo, una espada, ¿sí? Ser asfixiados, no sé de qué tantas formas mataron a esos niños, pero esto no fue cualquier cosa. Estamos hablando un evento de mucha, mucha maldad. ¿Cómo es que José, María, pudo sacar de ahí al niño de tanta maldad? Pues fue la provisión de Dios, ¿sí? Fue la provisión de Dios. Y en este caso fue un ángel quien directamente le habló. Qué hermoso es que Dios nos provee eso. ¿Usted y yo necesitamos un ángel para hacer la voluntad de Dios o para recibir el cuidado de Dios? No, déjeme le digo que no, porque tenemos algo mejor que un ángel, ¿sí? Tenemos al propio Espíritu de Dios en nosotros para ayudarnos a vencer, ¿sí? Claro, tenemos otras herramientas hermosas. Bueno, tenemos una armadura. En Efesios capítulo 6, vaya por favor a Efesios 6. Efesios 6 dice en el versículo 10, versículo 13, ¿sí? Habla de la armadura de Dios. Dice versículo 10, por lo demás, hermanos míos, 6 del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí?
Aunque haya oscuridad alrededor, tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque solos no vamos a vencer. Nos tiene que quedar claro esto. Nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y usted sabe ahí, y se lo voy a dejar de tarea para que recuerde esa armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué razón? Porque nuestra lucha no es, dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice la escritura, de este siglo, de este tiempo, los que gobiernan, los que mueven las cosas. Y cuando digo los que mueven las cosas, significa que tras todos esos cárteles está mucha maldad espiritual, ¿sí? Esas mujeres en Juárez que han sido violadas y asesinadas, ¿sí? No es porque ellos simplemente quieran hacerlo, es porque hay un control de Satanás tan fuerte, ¿sí? Esos grupos narcosatánicos, porque Satanás nos odia a usted y a mí, y tiene principados, tiene potestades, ¿sí? Tenemos una lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así es. La industria de la pornografía se mueve a través de eso. La industria del tráfico de personas se mueve por eso. Porque los gobernadores están moviendo todo. Están moviendo todo. Hay huestes espirituales de maldad de las regiones celestes en contra de nosotros. Por eso dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice la escritura, para que podáis resistir en el día malo. Ese día en el que tú tendrás que enfrentar, mi amado hermano, hermana, la oscuridad. Porque Dios quiere que seas vencedores. Vístete de la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así es. Nuestro Dios es un vencedor de la oscuridad también, y quiere que usted y yo la venzamos en todas sus expresiones. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Tercero, nuestro Dios vence con su gracia y su verdad. Nuestro Señor Jesús así lo hizo, con su gracia y su verdad. En Juan capítulo 1, ahora vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, el griego el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Perdón. Y logos era Dios. Luego, más adelante, dice el versículo 14, y aquel logos, aquel verbo, se hizo carne. Es decir, aquel hijo que existió eternamente, que ya desde antes de la creación, él ya existía, antes que todos los ángeles, desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquel verbo, dice la escritura, se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó esa pequeña forma de bebé, ¿sí? Bueno, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, y él creció, se desarrolló, ¿sí? Nació como un niñito que aún no sabía hablar. Pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo que él no sabía hablar? Pues si era Dios. Claro, pero era humano con nosotros y tuvo que enfrentar cada una de las etapas de su desarrollo, ¿sí? Dirán los educadores, todos los estadios de su desarrollo en su etapa dependiente hasta llegar a una etapa independiente, ¿verdad? Bueno, los maestros me entienden, ¿verdad? De qué estoy hablando. Lo cierto es que, porque él era humano, él era 100% humano, y conforme él fue creciendo también, él fue creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y dice la escritura
Versículo otra vez, versículo 14, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿sí? Su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me encanta esta palabra, gloria, gloria, que en griego es doxa. Y curiosamente, la doxa era la opinión que alguien daba, ¿sí? Es decir, era, era una palabra que alguien daba que lo hacía, de algún modo, en el pensamiento griego, lo hacía lucir ante a los demás. ¿Por qué? Porque había autoridad detrás de esas palabras, había, había certeza de que eso que decía era verdadero, ¿sí? Como cuando en la antigüedad, ¿sí? Los griegos pensaban en el siglo 6 antes de Cristo empieza a surgir todo un mundo de filosofía griega muy fuerte, muy especial. En el siglo IV se dan los sofistas con Sócrates y todos esos, y después viene Platón, Aristóteles y todos ellos. ¿Sí? Ellos pensaban que las palabras que alguien daban, era esa opinión que alguien daba, conforme tenía puntería, diremos algunos, ¿sí? Conforme tenía puntería, conforme acertaba, lo llenaba de gloria. Bueno, esa es la idea griega. Y, y si alguien tenía gloria en lo que él decía y en lo que él hacía, era nuestro Señor Jesús, ¿sí? Porque él no solamente tenía conocimiento, era la fuente, es la fuente de todo conocimiento, ¿sí? De tal manera que dice la escritura que él era lleno de gracia y de verdad. Y no lleno en el sentido de cantidad, sino de plenitud en todas las áreas de su vida. Bueno, también en términos de cantidad, ¿verdad? Porque él es el dueño de todo. Por supuesto, en términos de cantidad, hasta el tope estaba. Pero cuando se refiere la escritura a lleno, se refiere a la plenitud que hay en él, de gracia en este caso, y de verdad, de certidumbre, porque él es vida y él es verdad. Amén. Y luego, si bajamos, si nosotros avanzamos hasta Juan capítulo 17, vaya ahí a Juan 17, búsquenlo en su Biblia, por favor. ¿Sí? Juan 17, versículos 15 al 19. En esa oración que nuestro Señor Jesús hace al Padre, dice el versículo 15, 17, 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Sí? El Hijo le está hablando al Padre, está intercediendo al Padre por nosotros, pidiendo que seamos santificados en su verdad, que es la misma verdad de Cristo, ¿verdad? Tu palabra es verdad, le dice, reconoce al Padre nuestro Señor Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A usted y a mí nos hemos sido enviados al mundo. Y por el mundo se refiere a esas personas que aún no le conocen, ¿sí? Y versículo 19, y por ellos, o sea, por nosotros, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es el modo de Dios? Siempre en la verdad. Y eso es lo que nos invita a vivir siempre en la verdad, sin máscaras, sin máscaras. Nos invita a participar de su victoria día con día. Mientras usted y yo vivamos una mentira, vamos a ir de derrota en derrota. Pero mientras usted y yo vivamos en su gracia y en su verdad, vamos a ir de victoria en victoria, porque Él venció y quiere que nosotros seamos, dice la escritura en Romanos, que seamos más que vencedores. Así es. ¿Cómo seremos vencedores? Por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Él venció la adversidad, la terrible adversidad. Él vence la temible oscuridad y Él vence con su gracia y su verdad. Y la idea es que usted
venza la terrible adversidad, que usted venza la terrible oscuridad y que usted venza con su gracia y con su verdad. Que usted y yo, que todos nosotros lo hagamos así, porque es el plan de Dios. Para eso vino, para eso vino. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¿Está usted siendo derrotado por algunas cosas? No lo permita, no lo permita, sea un vencedor, porque Él nos ha hecho más que vencedores. A eso vino nuestro Señor a este mundo, para vencer a la muerte, para vencer al pecado, para vencer a las huestes de Satanás, para vencer a Satanás y para hacernos vencedores a nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vencer junto contigo, porque tú eres el vencedor por excelencia y nos has dado la victoria también a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el llamado que haces a nuestra iglesia, a tu amada iglesia, el buen pastor, a tu pueblo en general, a mí en especial y a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Y estamos en contacto. Bendiciones.